Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Hola a todos mis queridos hermanos y amigos. Les saludo nuevamente. Aquí estamos para continuar con nuestro estudio de esta preciosa carta de Pablo a los Romanos. Y en esta ocasión iniciaremos con el capítulo número 8, un capítulo muy precioso, creo yo, uno de los más hermosos de toda la Biblia, capítulo 8 de Romanos. Y creo que está lleno de tantas cosas tan importantes, tan valiosas, que es difícil verlas todas al mismo tiempo, en poco tiempo. Y quiero invitarles para que hoy analicemos los primeros 11 versículos de este precioso capítulo número 8. ¿Le parece? ¿Está listo? Adelante entonces. El primer versículo de este capítulo comienza con una aseveración muy poderosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a verlo por partes, ¿le parece? La primera frase dice, ahora pues. Y esta frase es la respuesta a lo que veníamos viendo en el capítulo anterior, en el número 7, porque si recordamos, Pablo llega a una conclusión por demás muy frustrante, ¿verdad? Muy difícil de asimilar. Miserable de mí. Y miserable es mucho más que pobre. Es decir, miserable es el pobre entre los pobres. Porque no puedo librarme, dice Pablo, de este cuerpo de muerte. Que dentro de mí hay una ley que me arrastra hacia el pecado. Y ahora que conozco la ley, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Y entre más lo intento, más me hundo, más me frustro. Y creo que ese sentimiento lo hemos sentido al menos una vez en nuestra vida. Todos aquellos que deseamos obedecer a Dios de corazón. Pero el apóstol responde a esta frustración del capítulo número 7 con esta frase, ahora pues, o en respuesta a esto, la solución a ese problema. Todos los que quieren obedecer a Dios y saben que no son capaces deben de saber esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Es decir, no hay nada que pueda condenarte. ¿Eso significa que ya no voy a pecar? No. Estamos seguros de que en algún momento lo vamos a hacer, aún a veces sin darnos cuenta, pero no voy a ser condenado por eso. Y luego dice, para los que están en Cristo Jesús. Y ya entendimos que estar en Cristo es estar dentro de Él, es estar cubiertos, sumergidos, bautizados en Él. Y esto es a la vez una promesa y es una condición. Es la promesa de que mientras tú estés unido a Cristo, cubierto por Él, no serás condenado, a pesar de que no seas perfecto. Pero también es una condición, mis hermanos. Tú estarás libre de condenación mientras te mantengas unido a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a condenar a su Hijo amado. Así que mientras estemos crucificados con Él y estemos unidos a Él, cubiertos por Él, Dios no nos condena tampoco a nosotros. Dice la palabra que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. No puedes condenar a la mano, pero no a la cabeza. No puedes justificar a la cabeza, pero no al pie. Así que mientras yo estoy unido a Cristo, así como el cuerpo está unido a la cabeza, no puedo ser condenado porque la cabeza justifica al resto del cuerpo. Ahora, entendemos que estar sumergidos en Cristo es estar bautizados en su muerte y en su resurrección. Es decir, estamos muertos al pecado y vivos para Dios. No dice que no hay juicio, porque cada vez que fallamos somos juzgados. Viene esa reprensión del Espíritu a nuestra vida. Somos juzgados, pero no condenados. Eso produce al mismo tiempo una absolución completa del pecado, pero también produce una santificación continua. Ahora,
La segunda parte del versículo número 1 puede presentar algo de controversia y también algo de confusión. Vamos por partes. Primero, controversia, porque según la mayoría de los eruditos bíblicos, con base a los descubrimientos arqueológicos que se han realizado, apuntan a que esta sección no se encuentra en los manuscritos más antiguos de la carta a los romanos. Al parecer, alguno de los escribas que estaba estudiando el pasaje puso esto como una nota al calce, como tratando de explicar el concepto de estar en Cristo, y puso una aclaración de quiénes son estos que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fue una adhesión que se puso mucho tiempo después de que la carta original fue escrita. Y con el trabajo de copiarla continuamente, alguien la fue agregando, la fueron metiendo y quedó como parte del texto bíblico, pero la gran mayoría de los eruditos apuntan a que esto no se encontraba en los manuscritos originales. Por otro lado, pudiera no estar o pudiera estar. Sin embargo, no estorba al texto, pero sí puede crear una cierta confusión, mis hermanos, y hay que tener cuidado, porque muchos lo toman como una condición y no como una consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? No dice que para estar en Cristo debes andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. En primer lugar, porque eso es ley. No debes andar conforme a la carne, debes andar conforme al Espíritu. Esa es una ley, esa es una ordenanza, eso es algo que nos lleva directamente hacia la carne. Y en segundo lugar, Pablo acaba de declarar su incapacidad y con él la de todos nosotros, al grado de volvernos miserables, porque por más que yo quiera hacer el bien, por más que yo quiera andar en el Espíritu, termino haciendo el mal que hay en mi carne. Andar en el Espíritu y no en la carne es una consecuencia de estar en Cristo. La palabra andar se traduce aquí no como vivir, sino el dirigirse a un destino. Andar es me dirijo hacia un lugar. Un creyente justificado por la fe, mis hermanos, se dirige hacia el propósito de Dios. Busca lo que es del Espíritu y se dirige hacia allá, pero no está exento de pecar, no está exento de cometer errores. Y no por eso anda precisamente en la carne, no, porque muchas veces pecamos hasta por descuido. Sin embargo, no hay condenación, porque en general buscamos lo que es del Espíritu, aunque nos equivoquemos muchas veces. Por otro lado, una persona puede andar queriendo hacer lo bueno, pero si lo hace en su propio esfuerzo, anda en la carne. Y cuando andas en la carne, te sometes a la ley y terminas condenado, porque nunca vamos a ser suficientes. Ahora, continuando hacia el versículo número 2, Pablo amplía aún más la idea cuando dice: la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hasta ese momento había una fuerza inquebrantable, mis amados, la ley del pecado que produce muerte, y va más allá de la ley de Moisés, porque si recordamos, dice que los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Pero a partir de Jesucristo vino una ley aún más poderosa, la ley del Espíritu, que produce vida. Y esto significa que aunque el pecado está presente en nuestros miembros, ya no estamos obligados a hacerlo, ya no estamos obligados a obedecerle. Él ya no tiene poder sobre nosotros. Así que mientras que Romanos 8:1 nos dice que somos libres de la culpabilidad del pecado, y esto es justificación, Romanos 8:2 nos dice que somos libres del poder del pecado, lo que se traduce como santificación. Pablo continúa diciendo: la ley de Moisés no es suficientemente fuerte para lograr eso. Solo me muestra el camino, me enseña, me expone mis errores, pero no tiene poder para lograr que quiera hacerlo. Como dice la palabra, el Espíritu es el que pone tanto el querer como el hacer. La ley le habla a mi carne, pero no puede darle fuerza para hacer lo correcto. Solo el Espíritu nos da la fuerza para hacer lo que es conveniente. Y como la ley, dice Pablo, no podía vencer al pecado, solo lo puede manifestar.
Dios envió a su Hijo, es decir, se manifestó en carne. Y el apóstol utilizó muy cuidadosamente las palabras porque dice que vino en semejanza de carne de pecado. Es decir, no vino en semejanza de carne, porque fue un ser humano completo y auténtico, pero tampoco vino en pecado, porque de ser así no habría podido pagar por nosotros. Vino en semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa eso? Significa que fue un ser humano auténtico, pero sin pecado. ¿Para qué? Para vencer al pecado en su carne. ¿Cómo? Al llevar sobre él, sobre su carne, el castigo de nuestros pecados. La razón de esto, dice el apóstol, es que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, es decir, que el castigo que nosotros merecíamos cayera sobre Jesús y que su rectitud fuera puesta sobre nosotros. Ojo que no dice que nosotros cumpliéramos la justicia, sino que la justicia se cumpliera en nosotros, no por nosotros. Es decir, no fue un acto nuestro, sino un acto hecho por Él a nuestro favor. Esa es la razón de que nosotros, dice Pablo, no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque Él venció al pecado en la carne y nos entregó la libertad y el poder de su Espíritu. La carne sigue aquí y sigue luchando por llevarnos de regreso a la ley del pecado, pero ya no puede dominarnos. Es un inquilino fastidioso, pero ya no es el dueño del edificio. Gracias a la obra de la cruz, el poder del pecado y de la carne fue vencido y ya no puede dirigirnos, ya no puede gobernarnos. Luego Pablo dice, los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Es decir, los que no han conocido, los que no han creído al Evangelio, los que no han nacido de nuevo, solo piensan en cosas que son de la carne. Ojo, no hablo de pecado precisamente, habla de todo aquello que tiene que ver con lo humano. Incluso una persona que quiere hacer lo bueno, pero lo hace en sus fuerzas y no por la fe, está en la carne. Ahora, la mente o el ejercicio mental, que es a lo que se refiere Pablo aquí con los que piensan en las cosas de la carne, es decir, que ejercitan o que hacen ejercicio mental con cosas que son de la carne. Es una buena referencia, esta es una buena referencia para ver si andamos en la carne o en el espíritu, en qué pensamos regularmente, qué cosas tiene nuestro ejercicio mental, qué pensamientos circundan en nuestra mente la mayor parte del tiempo, porque allí la mente es el campo de batalla entre la carne y el espíritu, y lo deja muy claro. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Además, lo que nosotros pensamos, eso somos. Recuerde que la palabra andar aquí significa destino, es la dirección de nuestra vida. Es decir, lo que pensamos va a revelarse en lo que somos. Si yo pienso en las cosas de la carne, en ellas me voy a ocupar. Pero si pienso en las cosas que son del Espíritu, me voy a ocupar de esas cosas. Y cada una de estas direcciones tiene un destino. Dice Pablo, ocuparse de la carne traerá muerte, aunque busque hacer el bien, porque eso me ata a la ley del pecado. Pero ocuparme del Espíritu trae vida, porque me libra de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estoy obligado a pecar. Y también trae paz, porque aun si llegara a pecar, soy justificado por la fe. Dice Pablo que seguir las intenciones de la carne siempre nos va a poner en enemistad contra Dios. Y esto por dos razones. Número uno, porque la mayoría del tiempo la carne no quiere sujetarse a la ley de Dios. Y número dos, porque aun cuando quiere, no puede. Y entonces no hay manera. Por eso quien vive en la carne no puede, dice Pablo, agradar a Dios, porque su carne no tiene el deseo o no tiene el poder para hacerlo. En los siguientes versículos el apóstol menciona la contraparte de vivir en la carne, pero también le pone algunos enclaves importantes que necesitamos ver. El apóstol dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según las del Espíritu. Es decir, pueden tener comunión con Dios, pero eso solo si el Espíritu de Dios habita en ustedes. La palabra clave aquí es habitar, es decir, es su casa. Yo puedo visitar muchos lugares, pero solo puedo habitar en uno solo,
en mi casa, porque habitar es convertirlo en mi habitación, en mi hogar, en mi casa. Yo puedo visitar muchos lugares y quedarme en un hotel o en la casa de algún amigo o algo así, pero yo solo habito en mi casa. ¿Qué diferencia hay en eso? Pues hay muchas, pero sobre todo que en mi casa yo puedo hacer los cambios que yo quiera. En un hotel yo no puedo llegar quitando cuadros, no puedo llegar pintando paredes o cambiando muebles, porque no es mi casa. Solo en mi casa yo puedo adecuar, puedo hacer los cambios necesarios, porque es mi casa. Yo solo puedo andar en el Espíritu cuando le permito al Espíritu de Dios que haga en mí su habitación. Así tenga que tumbar paredes en mí, tenga que quitar cuadros, tenga que deshacerse de algunas cosas para que pueda hacerlo su habitación, su morada permanente. De otra manera, no puedo andar en el Espíritu porque Él solo viene como un visitante, pero no le permito que opere cambios en mi vida. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no es de Él. Y con esto quiere decir que si el Espíritu no tiene su habitación constante en mí, yo no soy de Cristo. Él no es mi Señor. Él no gobierna sobre mí. Él solo puede gobernar en aquellos en los que tiene intimidad. Es decir, que es su casa, que es su habitación. Y si el Señor, y si Cristo no es mi Señor, entonces la carne me gobierna, porque el poder para vencer a la carne no lo tengo yo, ese solo me lo da el Espíritu de Cristo. Por eso dice, pero si Cristo está en ustedes, es decir, si el Espíritu Santo tiene su morada permanente en mí y lo dejo que me esté transformando, aunque mi cuerpo esté muerto por causa del pecado, es decir, que sigue pidiendo lo que es de la carne, el Espíritu de Dios, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, irá transformando esa vieja naturaleza en una nueva por el poder del Espíritu que está en nosotros. Y eso, mis amados hermanos, se llama regeneración. El cambio de naturaleza que te permite ya no estar sujeto a la ley del pecado, sino siempre vivir bajo la ley del Espíritu. Y este es un mensaje de esperanza para todos aquellos que están batallando con el pecado, con algún vicio, con una atadura. No tienes que vivir mortificado, mi amado, mi amada. No tienes que vivir peleando con todas tus fuerzas para vencerlo y luego sentirte fracasado porque no lo logras. Solo permítele al Espíritu Santo que haga su morada en ti. Pídele a Cristo que Él ponga su Espíritu en tu vida y déjalo que se quede a vivir. Déjalo que Él transforme, que Cristo te llene y verás cómo tu naturaleza irá siendo transformada y te vas a ver libre del poder del pecado. Este capítulo es maravilloso, mis hermanos, así es que los invito para que lo vuelvas a leer y ahora lo leas con los lentes de lo que acabo de comunicarte, de mostrarte, y verás que vas a encontrar cosas maravillosas, no solo para tu mente, sino también para tu espíritu. Bendiciones para todos, mis hermanos, les mando un abrazo y les invito para que sigamos juntos estudiando la palabra del Señor. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.